Increíble revelación, una niña llama por error y un billonario responde con un acto transformador. Valeria nunca imaginó que un simple accidente cambiaría su vida. Con su teléfono viejo en mano, giraba la pantalla en busca de alguna aplicación que la llevara a mundos lejanos, a esos laboratorios donde los científicos hacían descubrimientos extraordinarios. Lo último que pensó es que, al deslizar las yemas de sus dedos, marcaría el número de Alejandro Ruiz, el hombre más rico de Sevilla, un desconocido total cuya vida parecía todo lo opuesto a la suya. Pero así sucedió. Al otro lado de la línea, la voz autoritaria del empresario la sacó de su ensueño. ¿Quién es?, preguntó Alejandro, molesto por la interrupción. Valeria, asustada, titubeó. Sin embargo, el impulso de compartir su pasión por la ciencia la empujó a hablar. Con cada palabra que salía de sus labios, comenzó a construir un vínculo con el hombre que representaba todo lo que parecía inalcanzable: dinero, poder, éxito. Ella le contó sobre su sueño de ser científica, sobre su madre trabajando duro en la cocina de un bar, sacrificando horas de sueño por un futuro mejor. En su voz había una mezcla de esperanza y miedo, un reflejo de la lucha diaria por ser vista y, sobre todo, por ser escuchada. ¿Por qué estaba llamando a un hombre que, seguramente, no entendería su mundo? Alejandro, al principio con desdén, empezó a sentir una chispa de identificación con aquella niña. Las palabras de Valeria parecían eco de una vida que él había dejado atrás, de una niñez marcada por la escasez. Pero su porvenir era diametralmente diferente, y así se lo hacía saber su familia. La idea de involucrarse con alguien como ella le parecía arriesgada, casi absurda. Sin embargo, algo en su determinación lo conmovía, lo impulsaba a ignorar esa voz crítica que resonaba en su cabeza. Mientras Valeria empatizaba con sus miedos, la angustia crecía en Alejandro. La situación se tornaba un dilema moral: ¿estaba verdaderamente dispuesto a abrirse camino hacia un vínculo que muchos verían como una crueldad, un juego de poder? Pero ya era tarde, había prometido escucharla y ella lo necesitaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De regreso al teléfono, la tensión creció. Valeria delineaba un futuro que siempre había soñado, pero cada palabra era acompañada por la presión que venía de dentro y de fuera. Su madre, aunque llena de orgullo, empezaba a mostrarse inquieta. ¿Realmente esto la llevaría a algún lugar o solo alimentaría la brecha entre ellas? Las inseguridades de Valeria se introdujeron en su mente, sembrando dudas sobre el camino que había elegido. La sonrisa de su madre se había sustituido, poco a poco, por un rostro lleno de preguntas. ¿Estaría disfrutando Valeria de su éxito o simplemente era otra carga más? Cada paso que daba en la escuela la acercaba más a sus sueños, pero también la arrastraba hacia un lugar donde las miradas severas y los juicios veloces delineaban su existencia y su derecho a formar parte de ese nuevo mundo. En las noches, mientras su cuerpo cansado descansaba, los ecos de sus temores la mantenían despierta. ¿Sería suficiente su esfuerzo? ¿Podría realmente ser parte de un mundo que tan a menudo le cerraba las puertas? A medida que se acercaba el gran evento donde presentaría su proyecto de ciencias, la angustia en su interior se volvía una tormenta. Desearía no sentir tanto. El mensaje de Alejandro resonaba en su mente, pero los miedos se convertían en cadenas que amenazaban con atar incluso su espíritu. Después de aquella conversación fortuita, nada sería igual. ¿Qué decisiones tomaría Valeria cuando el momento llegara? Las preguntas la mantenían al borde, esperando una respuesta que quizás nunca llegaría. Valeria despertó una mañana sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Las palabras de Alejandro reverberaban en su mente, una mezcla de motivación y duda. Debo aprovechar esta oportunidad, pensó, mientras se preparaba para la escuela. Pero en el fondo, su corazón latía con temor, ahogando su entusiasmo. En el aula, sus compañeros discutían animadamente sobre sus proyectos. Algunos estaban seguros, fluidos en sus explicaciones, mientras que ella se sentía a la deriva, ansiosa por la inminente presentación.
La idea de ser juzgada la aterraba, pero había una inquietante energía que la impulsaba a seguir adelante. Cuando llegó su turno, una voz interna le advirtió que se podría sentir como una batalla. Sin embargo, decidió que era hora de enfrentarse a sus miedos. Al subir al podio, sintió que la mirada del profesor, severa y expectante, podía atravesar su inseguridad. Clavó los ojos en su colega, quien se sentaba en una esquina de la sala, dándole una sensación de competencia que intensificó su nerviosismo. Inhaló profundamente y comenzó a hablar sobre su proyecto de ciencias, un innovador enfoque de la biotecnología que podría cambiar la manera de cultivar alimentos. Cada palabra, al principio titubeante, empezó a fluir conforme se adentraba en su tema, alimentando una chispa que ella ni sabía que poseía. El tiempo pareció detenerse. Mientras exponía, Valeria se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su conocimiento, sino también su pasión. Era un momento revelador, sintió como si al hablar sobre su futuro, su voz podía cortar las cadenas del miedo que la ataban. Este descubrimiento desencadenó algo nuevo dentro de ella. Tenía una voz, y esa voz podía cambiar la narrativa de su vida. Aunque al finalizar recibió tanto aplausos como críticas, un nuevo sentido de propósito la invadió. A su regreso a casa, la mirada de su madre se tornó en expectante y orgullosa. «Lo hiciste increíble, Valeria», le dijo, abrazándola. Pero la mente de Valeria seguía girando. Aceptaba el elogio, pero el eco de sus inseguridades resonaba en su interior. ¿Seré lo suficientemente buena? ¿Esto es lo que realmente quiero? Cada día se sentía más dividida entre la pasión por la ciencia y los temores alimentados por la autocrítica. Las conversaciones con Alejandro comenzaron a volverse más frecuentes. En cada llamada, escuchaba sus experiencias de vida, las dificultades y decisiones que lo llevaron a ser quien era. Alejandro compartía su visión de creerse suficiente, de enfrentarse a la adversidad con ferocidad. En esos momentos, Valeria entendía que su camino no era solo académico, sino también emocional y espiritual. Cada conversación se convirtió en un escalón más hacia el autodescubrimiento, reflexionando sobre sus propias limitaciones y deseos. Sin embargo, mientras se sumergía en este nuevo mundo de posibilidades, sentía una creciente presión social. Al caer la noche, dudas sobre su futuro inundaban su mente. Luchaba con la idea de dejar su zona de confort, de salir adelante en un entorno donde se sentía como un pez fuera del agua. Una semana después, se organizó una visita a una prestigiosa universidad donde los estudiantes se presentaban ante líderes en el campo científico. Valeria veía esta oportunidad como una bifurcación en su camino, seguir el sendero conocido o arriesgarse a perseguir sus sueños. En medio de esa confusión, se escuchaba una voz que le decía que su vida podía ser diferente. Era entonces el momento de decidir si se aventuraba a ser quien sabía que podía llegar a ser. Con un nudo en el estómago, Valeria puso el teléfono en el altavoz y se preparó para llamar a Alejandro. Necesitaba su perspectiva, su consejo, pero sobre todo, su fe en ella misma. La respiración se le aceleró, y el pulso resonaba en sus oídos. «Es momento de abrirse», se dijo. Pero, ¿qué pasaría si Alejandro la llevara a enfrentar aquellos temores que había estado tratando de esquivar? En ese instante, la línea se conectó. El silencio se volvió un océano de posibilidades que la invitaba a sumergirse. Valeria sabía que lo que estaba a punto de compartir podría redefinir su camino. Valeria respiró hondo al escuchar la voz familiar de Alejandro al otro lado de la línea. Su tono era cálido, pero había una seriedad detrás de sus palabras que incrementó la carga emocional que sentía. «Valeria, qué bueno que llamas». «¿Qué acontece?», preguntó, con un interés que parecía ir más allá de las meras palabras. Su mente estaba saturada de pensamientos contradictorios, y las palabras no parecían fluir con la misma facilidad que durante su presentación. «Alejandro, tengo dudas. Me están invitando a una universidad prestigiosa para presentar mi proyecto, pero no sé si estoy lista». «Estoy aterrorizada», confesó, sintiendo que cada palabra era un pequeño paso hacia la vulnerabilidad. La risa suave de Alejandro resonó del otro lado, rompiendo un poco la tensión. «Todos tememos al juicio, Valeria. Lo importante es cómo enfrentamos ese temor. Cuéntame, ¿ese proyecto no fue lo que encendió algo dentro de ti?» La pregunta lo caló hondo y dejó a Valeria en silencio, contemplativa. La pasión había rebrotado al hablar del cultivo sostenible y su deseo de ayudar al planeta, pero las dudas volvían como sombras.
Sí, pero ahora siento que hay otras expectativas. ¿Qué tal si fracaso? ¿Qué tal si no les gusta mi enfoque? Las expectativas pueden ser aleccionadoras o paralizantes, respondió Alejandro, su voz firme. Recuerda que una flor no se detiene al florecer porque teme ser juzgada. Si amas lo que haces, vale la pena arriesgarse. Sus palabras calaron en Valeria como un bálsamo. La analogía de la flor la sostuvo en un lugar más seguro, casi como si ella misma pudiera florecer si se permitía a sí misma asumir ese riesgo. Era un cambio de mentalidad que la animaba a dejar de lado sus miedos, pero no sin una lucha interna. A medida que avanzaba la conversación, comenzó a visualizar su futuro. La idea de estar rodeada de académicos y profesionales destacados en su campo despertaba una mezcla de temor y entusiasmo. Quizás este es el momento que he estado esperando, dijo lentamente, como si hablase consigo misma. Alejandro captó la transformación de su tono. Exactamente. No se trata solo de tu proyecto. Se trata de ti. Tu voz, tus ideas, pueden cambiar percepciones. Si te niegas la oportunidad por miedo, entonces nunca sabrás hasta dónde puedes llegar. Ve allí y, en lugar de temer al juicio, abrácelo como una oportunidad para aprender. Inspirada por sus palabras, Valeria notó que la tensión en su pecho comenzaba a desvanecerse. Había una chispa de valentía que empezaba a prenderse en su interior. Admiro tu capacidad para ver el potencial en las cosas, Alejandro. Quiero ser capaz de hacer lo mismo. Y lo serás. Comienza por creer en ti misma como lo hago yo, respondió él, su voz llena de aliento. Valeria sintió que esa creencia, anidada en el corazón de Alejandro, podía convertirse también en la suya. La llamada se cerró con un impulso renovado. Valeria no solo se sentía lista para enfrentar la presentación, sino que también comenzaba a contemplar un camino más allá de ella, uno en el que su voz podía resonar entre los líderes del mañana. Mientras se preparaba para el día de la visita a la universidad, su mente y su cuerpo comenzaron a alinearse. Pero, con la emoción también venían inquietudes. La noche previo a la presentación, un torrente de pensamientos la asaltó. ¿Podría crear un impacto real? ¿Se atrevería a atravesar el umbral que la convertiría en la científica innovadora que soñaba ser? La última idea que cruzó su mente antes de dormir fue inquietante, se percató de que el momento crucial no solo era en la universidad, sino que comenzaba ahora, en cómo pensaría de sí misma. La incertidumbre la abrumaba, pero tenía que recordar las palabras de Alejandro. Al día siguiente, al levantarse, notó algo distinto. El espejo le devolvía una Valeria con fuego en los ojos, decidida a cambiar su narrativa. Pero no sabía que lo que estaba a punto de descubrir en la universidad desataría algo aún más profundo y desafiante de lo que había imaginado. ¿Sería capaz de abrazar la verdad de su propia esencia, incluso ante la adversidad? La puerta de la oportunidad se abría, y dentro de ella, una confrontación invisibilizaba aquella vida que había vivido hasta ahora. Porque, ¿qué sucedería si su búsqueda de autenticidad la ponía en desacuerdo con lo que otros esperaban de ella? Valeria llegó a la universidad con la mente en ebullición, cruzando el umbral de aquel edificio emblemático que había visto tantas veces a través de vídeos y libros académicos. Cada paso hacia el auditorio resonaba como un tambor, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. La atmósfera vibrante de conocimiento y potencial la inundó, un contraste directo con sus dudas anteriores. Sin embargo, con cada instante que pasaba, la autocrítica comenzaba a asomar por las esquinas de su mente. Mientras esperaba en el vestíbulo, se concentró en su presentación, revisando inconscientemente sus notas una y otra vez. Sin embargo, percibía que el verdadero desafío no era solo transmitir información, sino también conectar con sus oyentes de manera auténtica. ¿Dónde quedaba su voz genuina bajo la presión de encajar en un molde predeterminado por la academia? Esa pregunta la llevó a un punto de inflexión en su proceso de pensamiento, necesitaba recordar lo que la había llevado hasta aquí. Las palabras de Alejandro aún resonaban en su interior: tu voz, tus ideas, pueden cambiar percepciones. Su mantra se convirtió en un recordatorio que le permitía dejar de lado las expectativas externas y reconectar con su propósito. Sin embargo, su inseguridad seguía muy viva. Mientras se preparaba para entrar al salón, sintió que los nervios amenazaban con desbordarse. Cuando finalmente entró y se colocó frente a un grupo de renombrados académicos, su corazón se aceleró. Su mente dio un giro repentino al ver que la sala estaba repleta.
Estaba frente a una audiencia más grande de lo que nunca había imaginado. De repente, la magnitud del momento la abrumó. Las miradas analíticas, las mentes críticas, el peso de la historia, todo se combinaba para formar un cóctel explosivo de miedo, emoción y una anunciada lucha interna. Comenzó su presentación, pero notó que su voz podría desvanecerse como un eco en la vasta habitación. Sin embargo, cuando pronunció la primera frase, algo dentro de ella cambió, la pasión por su proyecto empezaba a fluir. Esa pasión traía consigo una confianza latente que había estado reprimida, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo información, sino que estaba comunicando una parte fundamental de sí misma. Era como si hubiera encendido un interruptor interno que iluminaba su camino. Sin embargo, el giro llegó inesperadamente cuando un miembro del público hizo una pregunta incisiva sobre su idea. ¿Cómo puede su enfoque ser relevante en un mundo que se siente cada vez más apático respecto al cambio ambiental? Había cortesía en la voz, pero también una subyacente anticipación de que su respuesta podría trastocar o consolidar su posición. En ese instante, Valeria sintió que las paredes se estrechaban. A medida que las palabras luchaban por salir de su boca, todo se detuvo. Se sumergió en un mar de reflexiones sobre todo lo que había vivido, las luchas internas, la búsqueda de una voz que resonara con su verdad. En ese momento, una actualización de su intuición emergió. En lugar de defender su idea desde una postura de miedo, decidió enfrentarlo con la cruda realidad de su propia experiencia. La apatía proviene de la desconexión, comenzó, sintiendo que una llama interna encandilaba su verdad. Lo que propongo no es solo un proyecto, es la esperanza de volver a conectar a las personas con la naturaleza. Es un llamado a actuar desde el corazón, a no olvidar que todos somos parte de un ecosistema. La respuesta resonaba de manera diferente. Había comenzado a tejer argumentos no solo teóricos, sino personales, extrayendo fuerza de su historia. A medida que avanzaba en su argumento, el aire se sentía más ligero. La audiencia, un mar de rostros antes críticos, comenzó a mirarla con una nueva luz. Cada mirada que regresaba a ella se convertía en una ventana hacia la posibilidad, una conexión más profunda entre el mensaje y el mensajero. Cuando concluyó su presentación, la sala estalló en aplausos. Pero Valeria no estaba interesada solo en él. Aplauso. En ese instante, se dio cuenta de que había recuperado su voz. Había dejado atrás la carga del juicio exterior, no solo en el escenario, sino dentro de sí misma. La satisfacción y la inquietud se entrelazaban mientras salía del auditorio. Algo le decía que no había terminado aquí, algo más estaba por venir. Ese sentimiento latente la guiaba, indicando que la verdadera confrontación comenzaba fuera de esos muros académicos. Al tomar aire fresco, le invadió un pensamiento resuelto, el mundo esperaba más de ella, pero eso era solo el principio de lo que ella esperaba de sí misma. ¿Estaría preparada para seguir esa nueva dirección, incluso cuando comenzara a enfrentar la dura realidad de su propia autenticidad? La incertidumbre era tanto un aliado como un enemigo, y Valeria no sabía a dónde la llevaría. Lo que sí sabía era que había encendido una chispa, y no iba a dejar que se apagara. Valeria decidió que la presentación era solo el primer paso. Caminar por el campus tras un discurso que la había sacudido hasta el alma le permitió respirar con una nueva perspectiva. Sin embargo, el eco de sus sentimientos de incertidumbre no se desvanecía. Su mente comenzó a tejer conexiones entre la academia y la realidad externa. ¿De qué valía tener una voz si no la usaba para construir el cambio que deseaba ver? Mientras se dirigía a la biblioteca, un dilema comenzó a gestarse. Sabía que su idea podía resonar en un ámbito más amplio, pero también que se enfrentaría a opositores poderosos. ¿Estaba preparada para defender su perspectiva ante aquellos que se beneficiarían de la status quo? Esa pregunta se convirtió en un mantra inquietante mientras se sentaba en un rincón acogedor del lugar. Los libros se alineaban a su alrededor como testigos mudos de su labor. Comenzó a buscar información que reforzara su propuesta. Necesitaba datos concretos, pruebas tangibles que respaldaran su visión. Pero con cada página que pasaba, sus inseguridades reaparecían. Las palabras competían en su mente: ¿seré suficiente? ¿Realmente marcará la diferencia? A medida que la tarde avanzaba, un sentimiento impulsor comenzó a tomar forma. No podía trabajar solamente en un enfoque académico, necesitaba empoderar su voz con historias reales, ejemplos de cómo la desconexión afectaba a comunidades. Su experiencia personal era solo una capa de su argumento.
¿Por qué no invitar a otros a compartir sus historias? Esa idea se asemejaba a un latido, un ritmo que comenzaba a guiar el compás de su nueva misión. Con renovado propósito, Valeria organizó una reunión informal con compañeros de diversas disciplinas. Deseaba conocer sus perspectivas y crear un espacio de diálogo genuino. No sabía si todos compartirían su entusiasmo, pero la necesidad de colaborar era imperante. Comenzó a escribir un mensaje para invitarlos, sintiendo que cada palabra estaba cargada de la posibilidad de crear algo más grande que ella misma. La noche se llenó de nerviosismo mientras enviaba el mensaje. Había tomado una decisión consciente, y en su mente, eso significaba dar un paso hacia una responsabilidad más profunda. Las respuestas comenzaron a llegar, algunas entusiastas, otras cautelosas, pero todas contribuían a la sensación de que estaba construyendo una comunidad. Los días se convirtieron en semanas, las reuniones comenzaron a gestarse, cada vez más llenas de argumentaciones, luchas y momentos de introspección colectiva. Las historias comenzaron a fluir, y Valeria encontró en la vulnerabilidad de los demás una poderosa herramienta para enriquecer su propuesta. En cada encuentro, su propia voz resonaba con mayor claridad. Ya no se sentía sola, en la adrenalina del intercambio, se comenzaba a dar cuenta de que su autenticidad era su mayor activo. Sin embargo, pronto descubrió que había ciertas voces que se sentían amenazadas por esta nueva narrativa. Un grupo de académicos con posiciones influyentes comenzó a cuestionar sus reuniones, tildándolas de irreales y utópicas. Valeria no estaba dispuesta a rendirse. En el fondo, entendía que su desafío no solo era académico, era un cambio de mentalidad que perforaba las estructuras establecidas. En el fragor de una reunión, un compañero sugirió que, para contrarrestar los ataques, organizaran un evento más formal donde pudieran presentar su propuesta de forma formal. Las inquietudes de Valeria sobre su eficacia chocaron contra la posibilidad de visibilizar el movimiento que habían comenzado a tejer. La idea le parecía a la vez aterradora y fascinante. El peso de su autenticidad se hacía más evidente, no solo representaba sus ideas, sino también las de sus compañeros, de quienes había aprendido tanto. Estaba lista para subir esos nuevos escalones, con el riesgo de ser atacada por el sistema que se había sentido segura de desafiar. Se dio cuenta de que este era el momento definitivo para ahora no solo hablar, sino también actuar. Lo que había comenzado como una chispa ahora se convertía en un fuego, y las llamas estaban preparadas para ir más allá del confort del aula. La decisión de avanzar estaba a punto de cambiarlo todo, pero la pregunta seguía resonando en su mente: ¿podría manejar el caos que vendría después de tomar esta posición? Con este nuevo nivel de compromiso, la línea entre la lucha y la realización de sus sueños se volvía cada vez más delgada. La expectativa de los resultados se mezclaba con ansiedad desbordante. Más allá de estos muros, algo esperaba por ella, algo que transformaría no solo su camino, sino a los que la rodeaban. En su mente retumbaba una nueva pregunta: ¿sería capaz de afrontar los retos de la verdad que había decidido abrazar? La incertidumbre crecía, y con ella, la posibilidad de que todo cambiara drásticamente. El día del evento se avecinaba con una carga palpable de expectativas y temores. Valeria se encontraba rodeada de compañeros, quienes a pesar del nerviosismo colectivo, compartían un fervor que comenzaba a convertirse en una presión motivadora. Sabía que la formalidad de aquella presentación era un arma de doble filo, podría significar la validación de su trabajo o el inicio de una guerra ideológica. En la víspera de la presentación, se encerró en su cuarto, sumida en sus pensamientos. Cada uno de los puntos de su propuesta la acechaba como sombras, desdibujando la claridad que había alcanzado. No puedo fallarles, se repetía, mientras sus manos temblaban sobre las páginas que había redactado. La voz de su autoexigencia resonaba aún más fuerte que la de sus compañeros, como si su futuro dependiera de ese momento. Con cada revisión a su material, Valeria comenzó a notar fragmentos de su propia vida intercalados en los datos, al igual que las historias que había recogido durante las reuniones. A medida que se aproximaba a la presentación, una revelación comenzó a brotar en su mente: lo que había estado construyendo no era solo un argumento académico, sino un puente vital entre la teoría y la vida real. La experiencia de otros había dado cuerpo a su visión, y al aceptar su cotidianidad como parte esencial de la propuesta, se sintió más fuerte. Al llegar el día, el ambiente en el auditorio era intenso. La sala estaba llena, algunos buscando ser críticos, otros deseando entender. Valeria sentía el latido de su corazón como un tambor marcando el inicio de una batalla.
Con cada palabra que pronunciaba, notaba cómo su postura se erguía y su voz se hacía más firme, conectando no solo con los hechos de su investigación, sino también con las emociones que cada historia había evocado. Sin embargo, mientras avanzaba, sus inseguridades comenzaron a hacer estragos nuevamente. En la segunda fila, un grupo de académicos escudriñaba cada uno de sus movimientos, sus rostros reflejaban escepticismo. ¿A quién le importa lo que diga una estudiante? Parecía preguntar uno de ellos con su mirada. Esa imagen se clavó en su mente como un clavo. No podían tener razón. Había tanto en juego. Cuando concluyó, recogió una mezcla de aplausos y murmullos. Todo dependía de cómo interpretaran lo que había compartido. Y entre las voces que se levantaban, las críticas comenzaron a tomar forma. «Esto es una utopía sin base», resonó uno de los académicos, interrumpiendo su momento de triunfo. El murmullo se convirtió en un alboroto. Valeria sintió una ola de desesperación envolverla, pero también una chispa de determinación. La necesidad de defender su lugar se encendió como un fuego en su pecho. Ignorando el temblor de sus manos, dio un paso al frente. «Si están aquí es porque hay algo que contemplar, una posibilidad de cambio», replicó con una voz que la sorprendió. Era el momento de confrontar el escepticismo, convertir la crítica en diálogo. Aquel instante se transformó en el eje del conflicto, el desafío de la academia a la voz que se levantaba. La tensión era palpable, otros comenzaron a intervenir, algunos apoyando su postura, otros disintiendo vehementemente. Lo que había comenzado como una presentación se transformaba en un debate feroz. Valeria se dio cuenta de que no solo defendía su idea, estaba luchando por el derecho a ser escuchada, un concepto que se extendía más allá de ella. El caos que había anticipado comenzó a revelarse no como una amenaza, sino como una oportunidad para reafirmar su propósito. Mientras la discusión se intensificaba, se dio cuenta de que había encontrado su voz real en la adversidad. A partir de ese momento, ya no sería solo una idea, era el espíritu de una lucha que empezaba a florecer. Sin embargo, mientras absorbía el calor del intercambio, un pensamiento inquietante la atravesó: las consecuencias de ese acto de rebeldía podrían ser más severas de lo que imaginaba. Si hablara claramente, si desafiara no solo en el contexto de «¿Esta sala estaría lista para lo que vendría después?». La presión del momento se tornó casi insoportable, pero sabía que había cruzado una línea. Afuera del auditorio, una nueva voz se alzó entre la multitud, una figura conocida que venía a agitar aún más la situación. Valeria sintió que su mundo, uno que apenas comenzaba a forjar, estaba a punto de cambiar para siempre. La pregunta se dibujó en su mente con claridad: ¿podría enfrentar lo que esa aparición significaba? El eco de la voz familiar resonó en la mente de Valeria, un repiqueteo de recuerdos y emociones congeladas en el tiempo. Alzando la vista entre el mar de rostros, su mirada se encontró con la figura de Hugo, un antiguo mentor cuyo apoyo había sido crucial en sus años académicos. Sin embargo, no era solo su presencia la que la desarmaba, era la carga que traía consigo. Su corazón latía frenéticamente. Valeria sabía que su nombre era poderoso entre los académicos, una mente brillante, pero también un hombre de opiniones firmes. La sala se tornó entonces en un campo de batalla mental. Ella tenía que decidir: interrumpir el caos, o dejar que la corriente de sus asistentes arrastrara todo, incluso su propósito. Hugo tomó la palabra, su tono autoritario calmó la tempestad por un breve instante. Puede que despierte escepticismo, pero es eso precisamente lo que deberíamos estar buscando. Valeria, por favor, cuéntanos más sobre cómo vinculas teoría y práctica. Sus palabras comenzaron a moldear nuevamente la atmósfera, dándole a Valeria la oportunidad de redirigir la energía hacia algo constructivo. Impulsada por una mezcla de gratitud y la necesidad de demostrar su valía, se dirigió al micrófono una vez más. Gracias, Hugo. Desde el principio, mi objetivo ha sido mostrar que la teoría necesita respiración, que debe existir en nuestro día a día. Nuestras experiencias son la base de ese conocimiento. He hablado de utopías, pero estas no son más que potenciales trazados en el papel que se pueden hacer realidad si escuchamos y trabajamos juntos. Con cada palabra que pronunciaba, sentía un atisbo de control en sus emociones. La transformación de la crítica a la colaboración estaba tomando forma en la sala. Sin embargo, el peso de su autoexigencia no se desvanecía, cada mirada crítica de los académicos se sentía como un reflejo de su ansiedad.
La lucha personal torturaba su interior, como si se debatiera entre su deseo de ser aceptada y su necesidad de desafiar las convenciones. Un académico, con una expresión ceñuda y ojos penetrantes, interrumpió bruscamente. Pero, Valeria, ¿realmente crees que esto es aplicable? Te estás arriesgando a invertir en algo que puede no tener bases sólidas. Era un ataque directo a su atención. La adrenalina fluyó por sus venas, encendiendo su determinación. Escuchar esa pregunta no la hacía más débil, la volvió más fuerte. No estoy aquí para discutir si tengo derecho a mi visión. Estoy aquí porque llevo una historia detrás. Cada crítica es un peldaño y cada historia es una oportunidad para crecer, contestó, su voz resonando incluso más allá de la arena de debate. El murmullo de la audiencia fue como un susurro de acercamiento. Tal vez, solo tal vez, aquellos escépticos comenzaban a considerar que su defensa no era solo una queja, era un llamado a comunicar, a confrontar sus propias inseguridades desde el lugar donde estaban. Al concluir la sesión, una sensación de logro la envolvía. Había defendido más que una idea, había traído al frente su voz, sus vulnerabilidades, y quizás ese fue su mayor triunfo. Pero cuando su mirada se cruzó nuevamente con la de Hugo, ella supo que la tormenta personal aún no se había calmado. Esa conversación era solo el inicio de algo más significativo. La tensión quedó suspendida en el aire, mientras Valeria se preguntaba si podía manejar la creciente responsabilidad que conllevaba su lucha. Algunas preguntas la atormentaban más que otras. ¿Estaba realmente preparada para el camino desafiante que se vislumbraba? La vida le ofrecía un nuevo horizonte, pero tenía que estar lista para navegarlo. Mientras la multitud se dispersaba, un mensaje apareció en su teléfono. Era de Hugo: debemos hablar, Valeria. Hay más en juego de lo que piensas. Esa nota encendió un nuevo fuego en su pecho. ¿Qué podía querer discutir que no hubiera abordado ya en el auditorio? La curiosidad y el temor se entrelazaban mientras se preparaba para lo que podía ser el verdadero desafío de su camino. Valeria se encontró de pie en la sala vacía, el eco de sus palabras todavía resonaba en su mente. La adrenalina comenzaba a menguar, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Las palabras de Hugo giraban en su mente: hay más en juego de lo que piensas. ¿Acaso había una dimensión de su mensaje que no había considerado? La incertidumbre le chisporroteaba en la mente mientras revisaba las presentaciones sobre las que había trabajado tanto. Decidió salir de la sala y buscar un lugar más tranquilo. La cafetería cercana era un refugio ideal, donde podía organizar sus pensamientos. Se pidió un café, y mientras esperaba, se vio atrapada en una lluvia de preguntas. Por un lado, se sentía empoderada por su intervención, por otro, se cuestionaba si había sido lo suficientemente persuasiva. La presión de las expectativas nunca había sido tan abrumadora. Cuando llegó su café, se sentó en una mesa junto a la ventana, el mundo fuera girando apaciblemente mientras su mente luchaba con la tumultuosa realidad que había creado. Recordó las miradas, las críticas, el escepticismo palpable que había enfrentado. Pero también recordó los momentos en que había sentido su propia fuerza, su identidad y su propósito floreciendo en el escenario. Había arrancado una parte de sí misma y la había expuesto al mundo. Mientras sorbía su café, recordó de nuevo a Hugo. Más que un mentor, él representaba el vínculo con la formalidad del mundo académico y la temida cadena de la crítica. Necesitaba entender qué esperaba él de ella, y si realmente estaba lista para lo que viniera. Pero, ¿qué pensaba ella misma sobre su trabajo? ¿Cuál era su verdadero propósito? Tomó una servilleta y comenzó a escribir. Teoría y práctica unidas. El conocimiento nace del contexto. Nunca he hecho esto por reconocimiento. Debo conectar con experiencias humanas. A medida que las palabras fluían, también lo hacía una claridad renovada. Su voz no solo debía ser escuchada, debía resonar. Tenía que desafiar no solo a los demás, sino a sí misma, a los límites que había autoimpuesto a lo largo del tiempo. El brillo de su teléfono la sacó del ensueño. Era un mensaje directo de Hugo: te espero en mi oficina. Hay algo serio de lo que debemos hablar. La mente de Valeria se aceleró. ¿Sería un gesto de apoyo o una crítica afilada? La incertidumbre se convirtió en impulso, necesitaba prepararse. Revisó una vez más sus notas, enfocándose en los puntos que estaban menos desarrollados. Cada palabra era un ladrillo que formaba la fundación de su miedo y su valentía.
No se iba a dejar intimidar. A medida que organizaba sus ideas, conocía su poder, había tomado el escenario y había comenzado a construir puentes. Ahora debía seleccionar qué puente cruzar a continuación. En el trayecto hacia la oficina de Hugo, una amalgama de emociones se debatían dentro de ella. La posibilidad de un nuevo desafío la entusiasmaba, pero también sentía el tamborileo de una ansiedad creciente. ¿Sería capaz de mantener su resolución en un entorno donde él dominaba? Como confrontar un futuro que aún no era claro, pero que empezaba a despuntar entre la niebla. Al llegar, Valeria respiró profundamente. Golpeó la puerta y esperó en silencio, sintiendo que cada segundo la acercaba a una decisión que podría transformar su vida. Cuando Hugo la invitó a entrar, el ambiente cambió instantáneamente. Los libros estaban desordenados, las luces atenuadas, había un aire de seriedad que no podía ignorar. Desde el primer momento, su presencia imponía respeto, y Valeria sintió que el tiempo se ralentizaba. Aquel diálogo podría abrir nuevas dimensiones tanto para su carrera como para su autoconocimiento. Mientras tomaba asiento frente a él, la verdad se deslizó en su mente con una claridad cristalina, iba a descubrir no solo lo que esperaba Hugo de ella, sino también lo que realmente deseaba conseguir con su trabajo. Y en ese instante, supo que la vida no era simplemente sobre desafíos externos, sino sobre la guerra interna que había librado durante tanto tiempo. ¿Cómo enfrentaría esa batalla? La intensidad de la conversación podía llevarla a un precipicio del que no podría regresar. La vida se expandía ante ella, pero lo que cristalizaría en su conversación era la incógnita mayor. El futuro que había estado tratando de construir podría empezar allí mismo, en esa pequeña sala. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, un eco de determinación resonó en su interior, el momento decisivo había llegado, y Valeria estaba lista para enfrentarlo. Pero su mente no dejaba de retumbar, ¿qué podía ocultarle Hugo que transformaría su visión del mundo? La mirada de Hugo se posó en Valeria con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Cada segundo que pasaba en esa habitación parecía un encuentro con el destino. Él comenzó a hablar, sus palabras cuidadosamente elegidas generaban una mezcla de expectativa y ansiedad en ella. Valeria, dijo con tono sereno, tu intervención ha despertado mucho interés, pero hay aspectos que debes considerar. El conocimiento que propones es valioso, pero implica responsabilidad. Su voz era firme, pero había un rayo de ánimo que Valeria no pasó por alto. La frase resaltó la importancia de lo que había expresado, pero también le recordó que no estaba sola en su búsqueda. El eco de su propia inseguridad reverberaba en su mente. ¿Responsabilidad? Esa palabra pesaba como una losa. Mientras la conversación avanzaba, Valeria tuvo claridad por primera vez sobre lo fundamental, su comprensión del verdadero impacto que sus ideas podían tener en la audiencia y en ella misma. Lo que presentaste hoy es un nuevo enfoque, continuó Hugo, pero para que tenga efecto, debes ir más allá. Necesitas evidenciar cómo tus ideas pueden transformar experiencias y realidades. Las palabras se convirtieron en un manual de instrucción para su futuro. Era un desafío, una invitación, una revelación. Valeria se sintió inmersa en el momento. ¿Era realmente capaz de ampliar el alcance de su trabajo? La duda comenzaba a evaporarse, dejando espacio para una ambición que debía abrazar. Necesito explorarlo más, pensó. No solo quería ser escuchada, anhelaba que su mensaje surgiera de la experiencia vivida. ¿Qué quieres lograr realmente, Valeria?, preguntó Hugo, mirándola fijamente. La pregunta cortó la argolla de sus pensamientos autocríticos. En un instante, sintió que el enfoque de su vida profesional estaba a punto de redefinirse. Deseo ayudar a los demás a conectar sus realidades con teorías que les den sentido a sus experiencias, respondió con determinación, dejando atrás la voz temerosa que a menudo la había frenado. Quiero desafiar el statu quo. Hugo asintió lentamente, como si validara su nueva dirección. Eso es el primer paso. Pero ten en cuenta que abrir nuevas puertas también significa enfrentar resistencia. Algunos no estarán dispuestos a escuchar. La afirmación era otra advertencia, pero esta vez Valeria no se sintió amenazada. Era un desafío por el que había estado luchando sin saberlo. Inesperadamente, la conversación tomó un giro. Hay un proyecto en el que estoy trabajando, que podría beneficiarse de tu perspectiva. Espero que estés lista para sumergirte en lo profundo, porque será exigente.
La instantánea oferta era un resplandor en medio de la oscuridad de su autoevaluación. Valeria sintió que se le llenaban las venas de energía. La posibilidad de un proyecto que la llevara a formar parte de algo más grande era encantadora. Las inquietantes preguntas comenzaron a formarse en su mente. ¿Acaso heriría su bienestar emocional? ¿Podría realmente reclamar su lugar? Pero, absurdamente, había algo que le decía que este era su momento. Sin embargo, el reto principal seguía acechando. Hugo no solo le estaba ofreciendo un proyecto, estaba arrojando a sus pies la necesidad de confrontar no solo a la audiencia, sino también a sí misma y a los miedos que la habían mantenido atrapada. La exigencia no sería solo profesional, sino profundamente personal. ¿Te interesa? La pregunta de Hugo dispersó temporalmente sus dudas, introduciendo un aire de urgencia. Valeria sintió como si todo su ser estuviera llamando a la aventura. Mientras asentía, un murmullo de preocupación se deslizó en su interior. ¿Sería capaz de sobrellevar este reto? La incertidumbre se convertía en un compañero de viaje, y la idea de que sus próximos pasos podrían desafiarla de una manera que nunca había imaginado la mantenía alerta. Sí, respondió, sintiendo que su voz resonaba clara y firme. Pero la pregunta persistía en su mente: ¿qué sacrificios tendría que hacer para cumplir con esta nueva entrega? La puerta a lo desconocido se abría lentamente, y la decisión de cruzar el umbral comenzaba a punzarlo con emociones contradictorias. El viaje apenas iniciaba. Hugo esbozó una leve sonrisa, y el aire en la habitación se volvió denso. Algo estaba a punto de cambiar realmente en su vida, pero qué tan lejos estaba dispuesta a llegar, aún era un misterio flotando en el aire. Valeria se encontraba en la cúspide de su transformación. Con cada paso que daba hacia lo desconocido, una nueva confianza se sembraba en su interior. La propuesta de Hugo era más que una oportunidad profesional, era un hito decisivo en su viaje hacia el autodescubrimiento. Con cada desafío que había enfrentado, había aprendido no solo sobre la ciencia, sino también sobre sí misma. La idea de que su voz podía impactar y cambiar realidades la llenaba de determinación. Sabía que no solo llevaba su historia, sino las vivencias de otros que la habían inspirado. Su perspectiva sobre la ciencia se había ampliado hasta convertirse en una herramienta poderosa para la conexión humana. Cada conversación, cada crítica, cada presentación, había sido una pincelada en la obra maestra de su vida. Al pasar los días, Valeria se zambulló en el nuevo proyecto que Hugo le había propuesto. Se adentró en la investigación con fervor, pero también con una narrativa clara en mente. Su misión era conectar las experiencias de vida con los conceptos teóricos. Cada dato que recopilaba, cada historia que compartía, se transformaba en un puente hacia una mayor comprensión. Durante ese proceso, emprendió un viaje personal paralelo. Las inseguridades que una vez la habían frenado comenzaron a disiparse. Ya no temía ser juzgada, al contrario, apreciaba cada observación como una oportunidad de crecimiento. Cada día que pasaba en la universidad, ya no se sentía como una intrusa, sino como una pionera que podía desafiar, moldear y crear un impacto. La culminación de su trabajo se presentó en una conferencia donde, armada con su proyecto, enfrentó a un público ansioso. Lo que una vez había sido su mayor temor, ahora era la plataforma desde donde podía compartir no solo su investigación, sino su historia, una historia de lucha, resiliencia y un ardiente deseo de hacer una diferencia. Cuando se levantó frente a la audiencia, ya no había rastro de dudas. Sus palabras fluyeron con una claridad asombrosa. Cada argumento, cada anécdota, resonaba con una autenticidad que podía tocar los corazones de quienes la escuchaban. Al finalizar su presentación, la ovación fue un eco de reconocimiento, no solo a su trabajo, sino a su viaje personal. El momento culminante llegó cuando una reconocida académica, que antes había sido escéptica de sus ideas, se acercó a ella. Tu presentación ha cambiado mi perspectiva sobre cómo abordamos la ciencia en la práctica. Tu enfoque es necesario y relevante, le dijo con sinceridad. El valioso reconocimiento no solo validaba su trabajo, sino que también confirmaba su evolución personal. Valeria sentía un creciente sentido de logro, una satisfacción que iba más allá de los aplausos. Había superado barreras, había abrazado su autenticidad y había forjado un camino que pocos se atrevían a recorrer. En aquel instante, comprendió que su propósito era más que académico, era una invitación a otros para que también se atrevieran a florecer. Días después, en una reunión con Hugo, la conversación giró sobre el impacto de su trabajo. Valeria,
Has demostrado que tu voz puede tener un efecto multiplicador. La ciencia no es solo sobre datos, es sobre conectar, entender, y sobre todo, humanizar. Esa afirmación la llenó de determinación. Había creado un espacio donde su identidad y su vocación coexistían en perfecta armonía. La trayectoria que Valeria había empezado no solo transformó su carrera, sino que también resonó en sus relaciones personales. Su madre, quien antes se mostraba escéptica, ahora se sentía orgullosa de ver a su hija brillar en lo que amaba. La brecha que había existido entre ellas se desvanecía, fortaleciendo el lazo que había estado a punto de romperse. En cada paso, Valeria probó que su voz, lejos de ser un simple susurro, era una poderosa herramienta para cambiar percepciones y construir la realidad que deseaba ver. La gente a su alrededor comenzaba a reconocer su potencial, y su propia percepción de sí misma había cambiado radicalmente. Con una sonrisa de satisfacción, se dio cuenta de que había conquistado su mayor desafío, la lucha interna había quedado atrás. Estaba lista para afrontar cualquier obstáculo porque, al final del día, había aprendido a caminar en la búsqueda de su auténtico yo. La historia de Valeria se convirtió en un testimonio de superación, una verdadera reivindicación de lo que significa creer en uno mismo mientras se armoniza con la voz de los demás. Este fue el momento culminante de su vida, una satisfacción genuina que marcaba el inicio de nuevos retos y oportunidades. Sabía que su viaje apenas comenzaba. No dejes que esta historia termine aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan vivir estas transformaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a las historias de superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir.